Quiero decirles algo. En primer lugar, Dios les continúa bendiciendo. Cuando yo llegué aquí en esta noche, yo traía algo puesto y algo que me llama mucho la atención. Traía este machete por aquello de que si alguno se portara mal. Pero yo me doy cuenta de algo muy importante. Mejor cambié el machete por la palabra de Dios. Porque a la gente no se le puede machetear, a la gente se le debe enseñar. Y eso es muy importante. Y solo a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos enseñar. El machete es que a veces confundimos y tomamos esta palabra y la agarramos para golpear a la gente. Y a la gente no se le puede golpear. A la gente hay que enseñarle. Si usted quiere que alguien le dé resultado, enséñele primero. Nunca trate de exigirle algo a alguien si primero no le enseña. Porque muchísimas veces nosotros queremos que la gente haga cosas interesantes, pero no le hemos dicho cómo se tienen que hacer. Y es por eso que nosotros debemos saber utilizar esta palabra. No tomarla, como le digo, para cortarle la cabeza a nadie. Porque esto no es para cortarle la cabeza a nadie. Esto más bien es para guiar al mejor camino que tenemos nosotros, que es el camino de arriba, el camino de Dios. Vamos a ver algo interesante. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Porque hay una diferencia muy grande. Y hoy es algo muy importante y estamos celebrando como país, como un país libre, como un país independiente. Estamos celebrando 200 años de vida independiente, pero hay algo tan interesante. Nosotros no estamos para 200 años de vida libre. Nosotros estamos para una libertad para toda la eternidad. Pero quisiera primero hacer una pequeña reseña. Hoy en estos días se ha estado hablando mucho sobre el bicentenario. Y seguir hablando lo mismo, yo creo que todo el mundo ya sabe. Pero no importa, y es mejor recordar un poquito. Usted sabe que el 15 de septiembre de 2021, o sea, hoy, se están cumpliendo 200 años de independencia de Costa Rica. Y es un momento importante para recordar esta fecha. Porque el 15 de septiembre de 1821 fue la fecha en la cual se divide la historia de todo Centroamérica y sobre todo de Costa Rica. Porque nosotros teníamos un pasado en el cual éramos subordinados. Un pasado en el cual había pobreza. Un pasado en el cual el abandono bajo la corona española era muy grande. Y por eso permitió que en Guatemala la gente se levantara y quisiese una separación, una independencia. El reino de Guatemala estaba formado por 5 provincias: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y sin embargo nosotros éramos los que quedamos un poquito más lejanos. Y por eso fue que cuando el acta de independencia se firmó el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala, nosotros no pudimos firmar ese día. En Costa Rica se firmó, llegó el 13 de noviembre, pero se firmó el 29 de octubre de 1821. Cuando hubo la independencia, usted sabe que también las naciones tuvieron otras intenciones, unas como era anexarse al imperio de Iturbide en México, unirse a Colombia, formar una república federal o erigirse como estados independientes.
Por tales razones, el 15 de septiembre tradicionalmente es celebrado en toda Centroamérica como el día de su independencia. Vuelvo a decir, llegó en el acta, se firmó en Costa Rica el 29 de octubre de 1821. Y esa acta en su artículo 1 dice, y vea qué interesante, que se publique, se proclame y jure solemnemente el jueves 1 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español. Y ponle atención a estas palabras porque quiero que cuando nosotros nos demos cuenta de nuestra libertad en Cristo, también quisiéramos publicar, proclamar, gracias hermana, proclamar y decir absolutamente independencia, pero nosotros no tenemos una independencia, tenemos una dependencia de Dios y eso es lo más importante para nosotros. El 12 de noviembre de 1821 se estableció un gobierno interino en Costa Rica y el 1 de diciembre de 1821 se firmó el Pacto de Concordia, que fue la primera constitución de Costa Rica y se estableció como la fecha designada para la conmemoración de la independencia. El 1 de diciembre de 1821. Sin embargo, había una República Federal en la cual se celebraba el 15 de septiembre y por eso quedó y se aceptó el 15 de septiembre. Porque nunca llegó a festejarse un 1 de diciembre. Porque esta República Federal se fue del año 1824 al año 1839. Y por eso se adoptó el 15 de septiembre. Costa Rica como provincia inició la estructuración del Estado en el año 1848. Y fue la ratificación de su soberanía cuando la guerra contra los filibusteros en los años 1856 y 1857. Ahí se instituyó, se proclamó más aún el 15 de septiembre para celebrar. Hay algo interesante detrás de nosotros, o al menos detrás mío, ustedes pueden estar viendo unos colores muy importantes. ¿Esos colores qué son? ¿Qué son? ¿Qué representan qué es lo que yo tengo aquí atrás? Díganlo fuerte, sin miedo. ¿La bandera de quién? De Costa Rica. ¿Cuántos saben cuándo fue hecha esa bandera? ¿Sabe alguno? Yo sé que dirán que quién la hizo, sí sé que me van a decir quién fue la que la hizo. ¿Quién fue la que la hizo? Esta bandera se hizo el 29 de septiembre de 1848 y la hizo la esposa del presidente José María Castro Madrid, que se llamaba Pacífica Fernández, y la hizo basada en la bandera de Francia. La bandera de Francia tiene estos mismos colores, solo que la bandera de Francia los tiene verticales y nosotros los tenemos horizontales. Pero ¿por qué me llama la atención lo de la bandera de Costa Rica? Porque tiene tres colores muy importantes. El azul, que representa el cielo que cubre Costa Rica. Y pongámosle atención porque ahora cuando vamos a entrar en lo que es la libertad espiritual, vamos a ver algo interesante en esto. El blanco, la paz que reina en Costa Rica. Que fue, déjeme decirle algo, hoy en día hay paz en Costa Rica. ¿Hay paz en Costa Rica? Como que sentimos que no hay paz, ¿verdad? Y cómo han ido cambiando las cosas tremendamente. El rojo significa el amor para vivir, el derramamiento de la sangre, la libertad y una actitud generosa que tenía el pueblo de Costa Rica. Cosa que se ha ido perdiendo más adelante. Aunque el pueblo de Costa Rica sigue siendo generoso, ya no es como era antes.
Hay un himno que se hizo como una conmemoración y fue cantado como una marcha, que es la patriótica costarricense. ¿Cuántos lo saben, la patriótica costarricense? ¿Cuántos lo han oído? ¿Cómo empieza? Costa Rica es mi patria, vergel bello de aroma. ¿Cómo se ha ido perdiendo eso? Gracias a Dios y dichosamente en esta noche estamos recordando algo muy interesante. Usted sabe que esta letra no es de un costarricense. Esta letra está basada en un poema del cubano Pedro Santasilla, que lo había hecho en el año 1852. Y el mismo que compuso la música para el himno nacional, que era Manuel María Gutiérrez, en el año 1862. ¿Por qué hablo de estas cosas? La patriótica tiene algo, pasajes muy lindos, en los cuales dice: la defiendo, fuerte, la defiendo, y la quiero y la adoro. Y hoy nosotros la podemos cantar y lo podemos decir, pero déjeme decirle algo. Hoy en día hay muchos que no cumplen ese propósito. Hoy en día hay gente que le ha cambiado lamentablemente la letra a esa canción. Hoy en día hay gente que no dice la defiendo, dice la deshonro. La quiero, no la quiebro. La adoro, no la robo. Y es lamentable hoy en día que eso suceda, pero gracias a Dios que todavía queda un pueblo que le gusta alabar y glorificar el nombre del Señor, porque nosotros tenemos un país bendecido. Costa Rica es un país bendecido de parte de Dios, y eso es algo que nos debe quedar muy claros. Y aunque haya personas, usted y yo vamos a seguir respetando, amando y adorando a esta patria, pero también tenemos que entender algo muy importante. Somos un país independiente. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años tenemos hoy? 200 años. Pero sin embargo, todavía el pastor me robó las palabras antes. Porque vea qué importante, son 200 años y nosotros nos sentimos contentos. Ahora, cuando nuestra libertad sea por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Yo pensé que se iban a alegrar más. Nosotros vamos a tener una libertad por toda la eternidad. Y he llevado esto así, en esta manera, porque nosotros nos independizamos de España. Y ahora vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. Y para ir a eso vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31, y vamos a leer algo interesante. Dice así esta poderosa palabra, honrando al Padre, al Hijo con la comunión del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ponga atención a esto. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
mente libre. Y todavía le recuerda, sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Hallará cabida esa palabra de Dios en nosotros? Un saludo a los que nos acompañan por nuestras redes sociales, por la radio de Fuente de Vida. La palabra de Dios es muy importante, pero ¿por qué Jesús estaba hablando de esta palabra? A Jesús lo habían mandado llamar, los fariseos le habían dicho a los alguaciles que fueran y trajeran a Jesús. Pero llegaron sin él. Entonces los fariseos le dijeron que por qué habían hecho eso, ¿qué era? Dice, es que nunca hemos oído a nadie que hable como él. Y le decían los fariseos, pues también a ustedes los engañó. ¿Qué es lo que tiene ese hombre que los engaña? Había algo tan tremendo. El pueblo judío nunca pudo entender, porque creyó siempre que ellos podían ser libres por medio de la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no traía libertad, no traía perdón de pecados. Aquí el contexto en que Jesús hizo esta afirmación de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Por eso los gobernantes miraban, es más, miraban con desprecio al pueblo porque lo consideraban ignorantes. ¿Cómo estaba el pueblo de Costa Rica? En pobreza. ¿Cómo estaba el pueblo sin Cristo? En pobreza, una pobreza espiritual. Y Jesús no le dijo, conocen la verdad. ¿Qué le dijo? Conoceréis. Ellos conocían la ley de Moisés, claro que la conocían, se la sabían de revés a derecho, e incluso cuando había partes en que se les podía olvidar, ellos utilizaban unas cajitas guindando aquí en el cuello, donde llevaban versículos de la palabra de Dios. Y es por eso tan necesario que nosotros entendamos. En Juan 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Vea qué concepto tenían más tremendo de la gente que no conocía a Dios. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. Es muy parecido, podría parecerse lo mismo, pero no es así. Vea qué interesante. Juan 1:17 nos dice a nosotros, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dos cosas totalmente diferentes. Y es muy importante señalar esta diferencia, porque el conocimiento de la ley por sí mismo no le trae libertad al hombre. De hecho, la ley no tiene ningún poder para librarnos del pecado. Ahora, había algo que ellos esperaban. Ellos esperaban una promesa a los judíos, porque Jesús aquí le está hablando a los judíos que creyeron en él, le estaba hablando al pueblo judío. ¿Cuál era la promesa que tenían el pueblo de Israel, el pueblo judío? La promesa de un libertador, la promesa de un Mesías. Pero déjeme decirle algo, ellos querían un Mesías que vinieran, por ejemplo, los fariseos que querían un legislador. Querían un hombre que supiera de leyes, un hombre que los podía sacar adelante por medio de la ley. Acordémonos que en ese tiempo, todavía cuando Jesús vivió, estaban bajo el gobierno del Imperio Romano y se vivía bajo la ley de Moisés. Había una gente que se llamaban los celotes, no elotes, ¿verdad? Celotes con Z. Que estos les gustaba pelear. Los celotes querían que el Mesías que venía era un Mesías que fuera un guerrero, que fuera un Mesías que peleara, que los ayudara. Y sin embargo, Jesús no era así. En Jeremías 23, del 5 al 6, y es por eso que esta gente se confundió, porque ellos se estaban esperando a un Mesías. ¿Usted sabe qué significa la palabra Mesías?
Mesías es el Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel, del orden establecido. Por eso es que ellos esperaban, pero esperaban a alguien que en realidad viniera a ser algo diferente. Había una promesa para el pueblo de Israel. La encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, los versículos 5 y 6. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Cuando dice levantaré de David renuevo justo, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando del Mesías, de la descendencia de David. Dice: y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y vio, por eso es que ellos lo estaban esperando. Hará juicio, un legislador. Y dice además, y justicia en la tierra. Y es que a veces nosotros creemos que la justicia la podemos hacer nosotros mismos y tomarla por nuestra propia cuenta. Y esta justicia no está hablando de esto. Está hablando de una justicia en la cual usted y yo fuimos justificados y solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ningún otro podía justificarnos a nosotros. Dice el verso 6, en sus días será salvo Judá. Y vea por lo cual los judíos lo estaban esperando. En los días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. El pueblo de Costa Rica se independizó de España porque era un pueblo que estaba subordinado. Israel o el pueblo judío necesitaba liberarse del imperio romano, porque ya estaban cansados. ¿Qué hacían los romanos con los judíos? ¿Qué hacían los romanos? Vivían cobrando impuestos, y aparte de que le cobraban impuestos, tenían gente y habían escogido gente que eran los que hacían el papel de tributarios. Por ejemplo, Leví era uno de ellos, era un publicano. Y estos, aparte del tributo que pedía el imperio romano, aparte de eso, le sacaba aún más plata. O sea, eran mismos judíos robándole a los judíos. Entonces ellos estaban cansados. Por eso es que ellos necesitaban. Y por eso era que Jesús les dijo: y conoceréis la verdad. Porque ellos no conocían la verdad. Ellos conocían y sabían de la ley, desde arriba hasta abajo se la sabían. Pero no podían entender, ni entendieron. De hecho, dijeron algo muy tremendo. Primero que nada, dice la palabra de Dios en Juan 1, verso 11. A lo suyo, no como mucha gente dice a los suyos, no, perdón, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? ¿Qué era a lo suyo? ¿A qué vino Cristo? A libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron y no le podían recibir. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otra cosa. Hay algo en lo cual nos vamos a dar cuenta que la ley, y aunque es cierto que nos muestra lo que está mal, no nos da el poder para hacer el bien. Y de hecho, las prohibiciones que hace la ley, o tenía la ley de Moisés, despertaban nuestra naturaleza caída, provocándonos al pecado. ¿Por qué digo esto? ¿Y dónde me respaldo? Me respaldo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, decía Pablo. Porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Dice: mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley del pecado está muerta. ¿Cuántos de nosotros éramos sin pecado? ¿Habrá alguno que pueda levantar la mano y decir, yo era sin pecado? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, no había uno solo que no estuviera muerto en delitos y pecados. Y es que la ley activaba en los pecadores el desear una forma, porque déjeme decirle algo. Usted cuando le prohíbe hacer algo a un niño, ¿qué es lo primero que intenta hacer ese niño? Si usted le dice al niño no toque eso, ¿qué es lo primero que el niño va a hacer? Si usted le dice a un adulto no coja eso, ¿qué es lo primero que va a hacer? También lo coge. Y vea que el mismo Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios 9:17, oiga lo que dice. ¿Y a cuánto nos puede haber pasado eso? Dice, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. El pecado no se va a presentar como algo feo. Jamás va a ser así. Imagínense que si algo feo viene y le dice, mírame, yo soy el pecado, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Saldríamos de carrera, no lo haríamos. Por eso nos presenta algo. Y por eso la ley nos recordaba a nosotros, por ejemplo, nada más por decir algo, en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, habla, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y venían los 10 mandamientos y hablaban, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, tantas cosas, pero sin embargo fue condensado en uno solo. Y vea qué cambio tuvo eso. Esos 10 mandamientos, para que no se viera esta forma en la cual se manifiesta ese deseo de nosotros de hacer lo contrario. Porque déjeme decirle algo, todos en alguna forma u otra, en algún momento dado, hemos hecho las cosas incorrectamente. En una forma u otra lo hemos hecho incorrectamente. Es por eso tan necesario que Jesús tuviera que decir, y lo condensó uno solo, que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y lo dejó ahí, ¿verdad que sí? ¿Cómo que amén? No, le añadió esa parte importante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no quedaba parte para estar pensando en las cosas del prójimo. Porque déjeme decirle algo. Si usted se ama y ama al prójimo como a ti mismo, si usted no se ama, usted no va a amar al prójimo. Pero ¿habrá alguno aquí que no se ame a sí mismo? ¿Cuántas veces se nos ha entrado eso? Primero yo. Segundo, ¿quién? Segundo. Tercero. Y es que nosotros, si no tenemos la libertad en Cristo, seguimos haciendo eso. ¿Usted sabía eso? Pablo describió esta lucha espiritual que todo hombre pecador ha experimentado en algún momento en su vida. Romanos 7, 14 y 15. Decía Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La ley solo puede mostrarnos nuestra triste condición de esclavitud. ¿Los esclavos de qué? ¿De qué somos esclavos?
de que somos esclavos. Amén. ¿Cuántos son esclavos aquí ahora? ¿Cuántos somos esclavos? Es que hay que tener cuidado con esto. Porque ¿qué esclaviza al hombre? ¿Qué es lo que esclaviza al hombre? El pecado. Jesús se lo dijo a ellos. Cuando le dijeron ellos, nosotros somos libres. En la ley siempre hemos sido libres. Le dice, no, ¿esclavos de qué? Del pecado. Esclavos del pecado. Entonces, nosotros, en esa condición, Jesús por eso les dijo, se estaba refiriendo a otra cosa, cuando les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando de Él mismo. A Él no lo conocían. No lo conocían. Por eso es tan importante y tan interesante hoy en día que si hay personas que no conocen a Jesús, no podrán decir que son libres. Porque solo conociendo a Jesucristo, solo aceptando a Jesucristo, vamos a ser libres. Si no, vamos a seguir atados. Déjeme decirle algo. Y en esto quiero que me pongan mucha atención. En Dios no hay a medias. En Dios no hay por si acaso. Tal vez no existe eso. En Dios es sí o no. No estamos exentos de pecar. Y todavía la Biblia dice, aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Por eso tenemos que aceptar que mientras estamos aquí, no solamente corremos, como decía el hermano pastor, caer en cualquier momento. Porque la tentación siempre va a estar al acecho. Y entre más busque usted de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo anda el enemigo? ¿Estará el enemigo en estos momentos metido en una cantina? ¿En Ciudad Leile? ¿En un bar? ¿En un baile? ¿A dónde estará? Quizá fue el primero que llegó para ver quién está descuidado. Y dice que él anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. ¿Usted sabía que el león no es el que caza? ¿Quién es el que caza? La leona. ¿Pero qué es lo que hace el león? Ruge. ¿Y para qué ruge? Para que la presa se asuste y salga. Y es ahí donde lo caza la leona. El enemigo ruge alrededor de nosotros para ver en qué momento nosotros nos descuidamos por ahí. ¿En qué momento le abrimos un portillo? Porque dice que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y por eso debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado nosotros. Volvamos a donde dice, conoceréis la verdad. Jesús estaba apuntando la verdad que Él mismo estaba revelando en su propia persona. En Juan 14:6 se lo dijo muy claro. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie, y ese nadie es nadie. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que nosotros podamos tener. Queremos vivir libres solamente en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Hoy estamos alegres. ¿Por qué? Porque estamos celebrando algo y que es muy importante y muy loable el poder nosotros poder celebrarlo de una manera patriótica. Pero también tenemos que entender algo muy importante. La libertad del pueblo de Costa Rica no nos garantiza esa libertad para toda la eternidad que vamos a tener. Entonces dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, Él es el que muestra al Padre. Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo no solo nos ha revelado al Padre con toda claridad, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto de lo que debe ser un hombre
viviendo bajo la ley, no de Moisés, sino bajo la ley de Dios. Cristo en su humanidad vino aquí a la tierra y vivió como hombre, y al igual que usted y yo, tuvo sus tentaciones en todo momento, no fue exento de tentaciones. Cristo nos ha revelado al Padre con toda claridad y también nos ha dejado ese ejemplo, cómo vivir de acuerdo. Pero hay una buena noticia. El Evangelio de Jesús, lo que había venido a anunciar a los pecadores, era que Él no iba a utilizar su perfección para acusarnos. ¿Quién acusa? ¿Quién acusa? ¿Será solo Satanás el que acusa? A veces nosotros acusamos, señalamos a alguien y somos imperfectos y creemos poder hacer a otra persona. Por eso le decía, es tan importante el saber que no hay que señalar, no hay que criticar, hay que enseñarle a la gente. Cuando nosotros comencemos a enseñar la verdad, comencemos a enseñar a Cristo, comencemos a hablar de Cristo, a ponerlo a Él siempre en ese primer lugar, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas muy importantes que se nos van a aclarar, y no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón también, y vamos a poder sentir esa libertad. Cristo vino porque solamente un hombre perfecto podía pagar el precio en sustitución de nosotros. Sin embargo, esta gente, los judíos se negaban a aceptar a este Jesús, porque el único que puede santificar, ¿quién es? Solo la verdad. Juan 17:17 dice, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Y que ¿qué es la verdad? Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender que lo que piden, lo que pueden vivir en la santidad, pueden llevar fruto. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha analizado? ¿O nos hemos analizado nosotros? Estamos llevando fruto. ¿Qué llevar fruto? ¿Qué llevar fruto? A veces la gente diga, muéstrame los frutos. ¿Cuántas personas se han convertido? No. Usted sabe que usted lleva fruto cuando usted habla de la palabra de Dios. Muchas veces usted le habla a alguien y le deja esa semillita sembrada. Y tal vez usted no lo volvió a ver y pasó el tiempo y esa persona no solamente se convirtió, sino que trajo otro y otro y otro. Pero lo importante no es que nosotros nos demos cuenta ni estar con tanto cuando eso. Lo importante es que Dios se dé cuenta que nosotros estamos dando buen fruto. Lo importante es que nosotros estemos hablando de la palabra. Pero no lo podemos hacer si nosotros no tenemos libertad. Si el Hijo os libertare, pero por supuesto, la libertad de la que Jesús habló no consiste en hacer lo que uno quiere. No consiste en hacer lo que a uno le dé la gana. Muchísimas veces nosotros podemos tener una buena intención, pero si no tomamos la buena dirección de Dios, de nada nos sirve. Es buena la intención, pero mala la dirección. La libertad solo se alcanza cuando se desea y se puede hacer lo que le agrada a Dios. Pastor, perdóneme, pero yo prefiero hacer algo que le agrada a Dios antes de agradarlo a usted primero. ¿Usted sabe qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted sabe que si yo voy a meterme en un lugar que no es adecuado, ¿qué es lo primero que hago?
Veo a ver si no viene Eladio por ahí. Si no viene el hermano Brian por ahí. Si no está la hermana Lucrecia. Vuelvo a ver si no viene algún hermano o alguien de la iglesia. Y si no viene alguien de la iglesia o algún cristiano, ¿qué hago? Chupulún hasta adentro. ¿Y sabe qué no se me ocurrió? Volver a ver para arriba. Que había alguien que me estaba viendo en todo momento. Y eso se nos olvida a nosotros. Y por eso le tenemos más temor al hombre. Y dice la palabra de Dios que el temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová, ese es el que va a estar en libertad para siempre. Ahora, aunque parezca esto contradictorio, nosotros somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Pareciera algo raro, algo contradictorio, pero es así. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, para venir a ser siervos de la justicia. Así que nosotros, Cristo no nos ha libertado para tener libertinaje. Y ojo, ¿fallamos? Sí, claro que sí. El que diga que no está exento, el que está libre, como dijo Jesús, que tire la primera piedra. Por eso nosotros nunca podemos señalar a nadie. Por eso nosotros nunca podemos criticar a nadie. Por eso es que nosotros, cuando usted ve a un hermano en algún problema, ¿sabe qué debe hacer? ¿Qué debe hacer usted cuando ve a un hermano en un problema? A veces, en una forma inconsciente, le echamos más piedra, pero nosotros lo que deberíamos de hacer es buscar una pastillita de rodillol. Algunos la conocen, la pastilla de rodillol. ¿Saben qué es? Doblar rodillas, pidiéndole a Dios que ayude y guíe a esa persona. Cuando nosotros comenzamos a cambiar en esa forma y comenzamos a ver a nuestros hermanos y a amar a nuestros hermanos, como dice la palabra de Dios, nuestra vida va a ser diferente, totalmente diferente. Pero cuando nosotros andamos viendo para ver qué defectos tiene el hermano, ¿qué le vamos a criticar al hermano? Mire el hermano Brian, tan santito que se creía, y véalo saliendo de donde salió. Y tal vez el hermano estaba hablando con alguna persona, dándole algún recado o algo. Pero, y si no era así, voy a ir a orar por el hermano Brian. Voy a ir a orar por él. Somos salvos para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y esta es la verdadera libertad. Aunque siempre podemos volver a vivir en la carne y caer así de nuevo en la esclavitud del pecado. Por eso Gálatas capítulo 5, verso 1 nos advierte: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y es por eso tan importante eso. Ahora, Juan 8:36, para terminar, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes estuvimos hablando de los colores de la bandera de Costa Rica. ¿En qué forma nos libertó Cristo? ¿En qué forma nos libertó Cristo? ¿A través de qué? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Porque solamente Él podía pagar ese precio. Entonces, el rojo, el blanco y el azul existirán en la palabra de Dios.
A través del sacrificio de Cristo, para libertarnos a nosotros, podemos encontrar esos colores en la palabra de Dios. El rojo. ¿Qué es lo que muestra el rojo? La sangre de Cristo. Y está relacionada con el sacrificio y también con el fuego. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados, para poder ser libres nosotros. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, nosotros somos libres porque Cristo pagó ese precio. Ese rojo muestra la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que el blanco no existe en las cosas de Dios? Claro que sí existe el blanco. Y es el color permanente de la justicia, de la pureza, de la luz, de la verdad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de conocer la nieve? Yo no la he visto, pero alguien ha estado en la nieve. Hay hermanos de aquí que han estado en la nieve. ¿Cómo es la nieve? Un blanco intenso, ¿verdad? Ahora, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y para esto Juan 1:1:7, primera Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, decimos que el blanco no solamente es la pureza, sino también en la luz, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, yo no puedo tener comunión con el hermano, con la hermana, si antes no he pasado de acordarme del sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por mí. Si no soy libre, no puedo acordarme de eso, de que mi hermano es mi hermano. Porque muchas veces nosotros y déjeme decirle algo, y a veces ocurre y duele mucho. Hay iglesias que si viene mi hermano Sabino con el machete y con todo eso, lo mando para el último lugar. Pero si viene otro hermano con chaqueta, vestido entero y todo, lo paso adelante. Y para Dios, toda alma vale igual. Estamos hablando del blanco. El blanco también dice el salmista en el Salmo 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero hay algo más interesante. ¿De qué color es la luz? ¿De qué color es la luz? Pero no me vayan a cantar una canción de José Luis Perales, no. Que decía, ¿de qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día a un marinero guasón, y él mismo le respondía, la luz es blanca, Señor, blanca. Y el ciego se entristeció, la luz es blanca. Y cuando Jesús estaba en el lugar de la transfiguración, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Imagínense la clase de blanco que tenía. ¿Y por qué estoy dejando de último el azul? El azul es algo muy interesante. En la Biblia hay tres formas de ver el color azul. Hay un azul claro, que significa la parte celestial, significa el Espíritu Santo, está relacionado con el cielo, y la simbología es clara conforme a la eternidad del cielo. Ahí está el azul royal, que llaman todo aquello relacionado con la autoridad, sacerdocio, mandamientos. Pero hay un azul especial, el azul zafiro, que es una revelación divina. Es un color de limpieza, de pureza y de prosperidad. Pero ¿cómo es eso?
Explíqueme bien. ¿De qué color es el zafiro? El zafiro, ¿sabían ustedes qué es? Es una gema preciosa y hay de diferentes colores. Hay amarillos, hay verdes, hay anaranjados. Pero el amarillo, el zafiro de mayor valor, es el zafiro azul. Es el más valioso porque tiene un color intenso. Y la Biblia nos habla de ese zafiro, de ese color zafiro. Éxodo 24, verso 10. Vea qué revelación más interesante. Estaban los líderes reunidos con Moisés y apareció Dios. Y dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¡Qué tremendo! País bendecido con colores bendecidos. Bendiciones de parte de Dios. Somos un pueblo muy bendecido, el pueblo de Costa Rica. Y ojalá que nunca se nos olvide eso. Que tenemos una bendición muy grande, somos libres, es un pueblo libre, pero más libre, o sea, somos verdaderamente libres cuando estamos en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos caído alguna vez en el error de tomar esta libertad que Cristo nos ha dado y muchas veces la despreciamos. De hoy en adelante tomemos en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros, si somos verdaderamente libres, no podemos mirar a nuestro hermano por encima del hombro. No podemos mirar a nuestro semejante o verlo hacia abajo de ninguna manera. Tenemos que ver a nuestro semejante como nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros creemos que en realidad vamos a llegar a la patria celestial? Lo vamos a hacer. Y déjeme decirle algo. ¿Y por qué digo esto, los hermanos? Porque Cristo no va a venir, hermana Mardi, solo por usted. Hermano Víctor, no solo por usted. Cristo dice que vendrá y se tomará a sí mismo, porque usted y yo componemos el cuerpo de Cristo. Cristo nos quiere a todos juntos. Cristo nos quiere y nos ama a todos por igual. Y Cristo nos ha libertado a todos por igual. Y es por eso que debemos de caminar todos juntos en un mismo sentir. Cuando nos dolemos todos. Cuando nos reímos todos. Cuando celebramos todos también. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. De hoy en adelante, ¿cuántos van a tener temor? ¿Cuántos son esclavos del temor? ¿O cuántos se dejan envolver por una canción de parte del Señor? ¿Cómo dice el canto? Me envuelves hoy. Ayúdenme a cantarlo. Con una canción, melodías de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Todos juntos. Y ya no soy un esclavo del temor. ¿Cuántos dicen? Yo soy hijo de Dios. Levante sus manos y diga: yo soy un hijo de Dios. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó Él
amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Otra vez. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Y cuántos pueden decir conmigo? Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las cantaremos libre. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Su amor todo el temor. Me rescataste y nunca cansaré. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos lo pueden decir? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Vamos, iglesia, dígalo. Mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Su amor todo el temor. Me rescataste y nunca daré. Yo soy hijo
hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios que le den un aplauso bien fuerte al Señor en esta hora. Más fuertes para el Señor.